estamos una vez más. A ver, escuchen los villancicos. Si hay algo que a mí me conmueve, son los villancicos. La verdad que es algo que me encanta, ver las películas ahí navideñas. Bueno, la mayoría son todas yankee, ¿no es cierto? Pero con la nieve, los gorritos, todas esas cosas. La verdad que si hay una época en el año que me encanta, es la Navidad. Acá en Argentina particularmente no nos podemos adecuar a lo que Hollywood nos presenta de lo que es la Navidad, ¿no es cierto? Hay la nieve cayendo, vienen ponchados, ¿no es cierto? Ahí todo el arbolito manchado con nieve y demás. Eso es una imagen genial. Acá en Argentina la verdad es que nos morimos del calor, 45 grados de calor, estamos así, el arbolito ya no tiene, se derriten las ramitas del arbolito. Pero una vez más estamos acá, la verdad es que un montón de gente ya está conectada, más de 45 personas ya conectadas. Lo que queremos es de que ustedes puedan conectarse, nos puedan interactuar con nosotros en este momento. Más de 50 personas conectadas. Queremos abrir el debate y queremos debatir con vos, no porque, una discusión, no, un debate es un intercambio de ideas. Vamos a sentarnos todos en la mesa de Rincón Apologético a charlar el tema de la Navidad. Bueno, ¿se debe celebrar? ¿No se debe celebrar? ¿Es pagana? ¿No es pagana? ¿Qué onda con esto de la Navidad? ¿Papá Noel es un demonio rojo? ¿Qué onda con todo esto? Porque tiene orígenes paganos, no se la puede celebrar. Jesús no nació en la Navidad el 25 de diciembre, ¿o sí? ¿Cuándo nació Jesús? Todas esas respuestas, la idea es poder abordarlas de la mejor manera. Así que vamos a comenzar esta transmisión, ya más de 60 personas conectadas y desconozco el por qué es que acá tengo un retorno bastante fuerte y feo, pero bueno, más de 70 personas conectadas. El día de hoy, no estoy solo. Gracias a Dios que no estoy solo, porque si no, sería un grave problema. Porque este tema no lo puedo abordar yo solo, pero tengo a alguien que sabe, alguien que la tiene clara. Más de 70 personas conectadas. No te desconectes porque vamos a hablar del tema de la Navidad, si es pagana, si tiene orígenes paganos, si verdaderamente, Tamuz tenía algo que ver con la Navidad, Nimrod tenía algo que ver con la Navidad. Verdaderamente, ¿qué eran las pelotitas esas que se colgaban? Yo me acuerdo que a mí me habían enseñado que eran testículos de toro. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué eran las pelotitas? ¿Qué representa el árbol? El árbol de la fertilidad, del origen pagano y demás. Bueno, quédate ahí porque la idea es poder charlar acerca de este tema. Y nuestra intención es poder interactuar con ustedes. Así que vamos a tratar de utilizar el tiempo lo mejor posible para poder leer todos sus comentarios. Lo que sí les pido a la gente que está del otro lado es que si va a argumentar en favor en contra del tema de la Navidad y demás, lo haga con respeto. Obviamente nosotros pensamos que no hay ningún tipo de problema con la Navidad en sí misma, pero respetamos al que cree que no es así, ¿no es cierto? Lo que sí, presenta tu idea de forma breve, clara y respetuosa. ¿Por qué? Porque si me mandas un texto de 27 renglones, obviamente no lo puedo leer porque el programa es corto, ¿no es cierto? Pero nuestra intención es poder abordarlo. Más de 80 personas, estamos llegando ya a las 100. Muchísimas gracias. Envíenos sus comentarios, compartan este video y sin más preámbulo, me gustaría dar la bienvenida al capo, al genio, a aquel tipo que con esa voz te convence. ¿Viste que los dominicanos tienen algo ahí en el acento, en la voz, que vos decís, este tipo la tiene clara, ¿viste? Aparte de bailar muy bien, porque vos cuando oís esa voz, vos decís, el tipo baila, no sé por qué, pero lo relacionás con el baile, ¿viste? Ahora, la verdad es que este muchacho que tengo yo del otro lado es un capo, es un genio, es un crack. Y hemos tenido una serie de transmisiones muy, muy interesantes. Por eso es que te pido que te quedes del otro lado, porque yo te puedo asegurar que lo que vamos a decir, lo vamos a decir con fundamentos. Y te quiero invitar a que reflexiones sobre este tema. Sin más preámbulo, quiero invitar a mi amigo de República Dominicana, el señor Carlos Rodríguez. Bienvenido nuevamente a Rincón Apologético, Carlos. Bueno, Dios te bendiga una vez más a ti, Santiago, y a todas las personas que están dando sintonía con nosotros ahora en esta noche. Aquí es de noche, no sé qué hora será en otros lugares donde nos ven, pero agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí y poder compartir con todos ustedes sobre este tema. Yo complacido siempre de estar aquí en Rincón Apologético para poder hablar de lo que son las verdades del cristianismo, para poder sacarle de dudas o confusiones a las personas que se encuentran en esa situación y para aportar por la causa de la verdad de Cristo en un mundo que la necesita.
Gracias por la presentación que tú me has hecho. Yo no sé de dónde se te ocurren tantas cosas, pero muchas gracias por la presentación y damos gracias a Dios por todo que nos permite estar aquí en esta noche. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Por un momento pensé de que se había cortado la transmisión, pero no, estamos acá en vivo. Nuestra intención es poder abrir esta charla, este debate. Más de 80 personas conectadas. La verdad es que creemos de que mucha gente va a estar ahí pendiente a este tema. A ver, ¿es pagana la Navidad? ¿No es pagana? Carlos, yo te quisiera hacer una pregunta para poner en contexto esta charla y comenzar a discutirla de forma seria, ¿no? ¿Qué es el paganismo en sí? Porque cuando hablamos de que algo es pagano, no es pagano y demás, como que todo lo que tiene un simbolismo medio raro y demás, decimos, bueno, eso es pagano. Pero en realidad muy pocos saben en sí qué es el paganismo. ¿Vos qué me podrías decir acerca del paganismo? Bueno, en términos sencillos y más prácticos, en el contexto de nosotros cristianos, hablar del paganismo es hablar de una especie de adoración o darle adoración a todo lo que no sea Dios. O sea, en el momento de que Dios, que debe ser adorado por el ser quien es, sabes que Dios es el ser máximamente grande que existe, posee atributos máximamente grandes, su persona y todo lo que es merece adoración de parte de nosotros, además por su bondad infinita y por su amor. Si nosotros tomamos otro objeto o otro ser y le damos el lugar de Dios, no teniendo esas propiedades, no teniendo la esencia que tiene Dios, entonces nosotros incurrimos en el paganismo, que es adorar o darle lugar de adoración que solamente le corresponde a Dios, dárselo a otra cosa que no es Dios. En términos sencillos, en el contexto de nosotros, eso sería paganismo. Y cuando se habla en este caso de una fiesta pagana, un ritual pagano, un acto pagano, lo que se está hablando es una acción o una ceremonia que atenta contra la integridad de la adoración o la devoción que Dios se merece de parte de nosotros. Eso es lo que se quiere decir con acciones o objetos que tienen que ver con el paganismo. Ok, o sea que cuando hablamos de algo que es pagano o del paganismo, es todo aquello que en la práctica o en el corazón ocupa el lugar de Dios. ¿Esto es así? Ocupa el lugar de Dios, ofende a Dios, contradice a Dios, a todo lo que tiene que estar contrario a Dios. Es como decir que el paganismo, tú sabes que hablando en términos de moral, cuando hablamos de la existencia del mal, siempre solemos decir que el mal es una ausencia del bien. O sea, el mal no es algo en sí, sino que es la ausencia del bien. Podemos hacer una analogía y decir que el paganismo es todo menos Dios, es la ausencia de Dios, y donde no hay Dios, hay paganismo. Totalmente, entiendo completamente. Quiero comentarle a la gente que está del otro lado, esto de las encuestas, hemos arrancado ya hace algunas semanas en vivo, ¿no? Una encuesta, queremos saber vos qué pensás. Por eso es que queremos abrir una nueva encuesta. Esta encuesta que acabamos de abrir y en este momento te estará apareciendo en la pantalla de tu teléfono o de quizás tu computadora, no sé de dónde nos estás mirando o el reproductor de video que estás utilizando para vernos, pero te va a aparecer una encuesta y con dos simples respuestas. La pregunta es, ¿la Navidad tiene un origen pagano? La respuesta número 1 es sí. La respuesta número 2 es no. Nos gustaría saber cuál es tu opinión. Ya casi 90 personas en línea. Nos gustaría saber cuál es tu opinión. ¿La Navidad tiene un origen pagano o no tiene un origen pagano? Queremos saber tu opinión. Bueno, a ver, habiendo puesto ya en la escuadra, ¿no? Por así decirlo, pusimos en línea qué es el paganismo, ¿no? Yo recuerdo, ¿cómo es? Carlos, que, a ver, yo hace más o menos 9 años que no armo el arbolito y demás, y recuerdo que en una antigua iglesia donde yo iba, yo fui en mi vida a 2 iglesias, ¿no? Y cuando llegué a la primera iglesia, recuerdo que desde el principio me dijeron cuando se acercaban las fiestas, no, mirá, hicieron todo un taller, toda una conferencia, me acuerdo que hubieron como 5 talleres un mismo día donde nos enseñaban el origen pagano de la Navidad y todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo que
além de, y a lo largo de todo este programa, vamos a tratar de poner cada uno de los planteos que comúnmente se ponen para objetar el uso del arbolito, la celebración y demás. Recuerdo que mi conclusión había sido, no debo celebrar la Navidad porque, en primera instancia, celebrar la Navidad va en contra de los mandamientos de Dios. Ejemplo, ¿no? Y esto surge muchas veces ahora en este nuevo tipo de corrientes medio judaizantes, donde dice, mira, las fiestas de Dios son las fiestas que establecen el antiguo pacto, las famosas 7 fiestas, algunos suman a Hanukkah, otros no, pero esas son las fiestas que Dios manda a celebrar. La Navidad Dios no la manda a celebrar, por ende, nosotros no la tenemos que celebrar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Fíjate, tu caso es muy similar al mío. Yo cuando me convertí recientemente a Cristo, mi tío aquí en la casa de mi abuela, él tenía unos libros que dejó, él se mudó y dejó unos libros, entonces yo comencé a leer todos los libros que tenía, porque eran de índole cristiano. Entonces uno de ellos de lo que leí se llamaba Babilonia, un misterio religioso. Y ahí leí yo todo esto y yo quedé impactado, yo, wow, pero estaba engañado, o sea, me han estado engañando todo el tiempo. Entonces, yo salgo con esa mentalidad de que todo esto tiene que ver con el paganismo y todas estas cosas, que incluso recuerdo que llegué al extremo de decirle a la que ahora es mi esposa que yo no puedo celebrar el Día de las Madres porque eso tiene raíces paganas. Y recuerdo que la respuesta de ella fue, bueno, pues tú tienes problemas porque a mi mamá le gusta que le regalen el Día de las Madres. Imagínate que yo por esa mala creencia la hubiese mantenido y no hubiese salido, tal vez no estuviera casada con mi esposa, lo hubiese perdido de la maravilla de tenerla a ella como esposa y de tenerla a mi suegra como suegra. Pero el punto clave es que hay un error en esta argumentación, Santiago. O sea, si estamos diciendo que Dios, o sea, Dios nos manda a hacer un sinnúmero de cosas que nosotros las hacemos, son nuestros deberes, pero hay otras cosas que Él no nos manda que nosotros las hacemos. Y si tú me dices a mí que la Navidad no es un mandato de parte de Dios, por lo tanto, celebrarla está mal, entonces tú tienes que tratar de explicar por qué Jesús celebró la fiesta del Purim, que es una fiesta que Dios no la mandó a celebrar a nadie, se la inventó el pueblo judío por el asunto de Mardoqueo y Esther, y también porque Jesús celebró el Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que se habla en Juan capítulo 10. Jesús estaba celebrando una fiesta que Dios no mandó a nadie a celebrarla y él estaba ahí en la celebración. Entonces, el argumento de que si Dios no nos manda directamente a hacer X, no podemos hacerlo, se cae porque no tiene peso, no tiene validez. Nosotros hacemos muchas cosas que Dios no nos manda. Nosotros celebramos cumpleaños, nosotros celebramos 15 años, nosotros hacemos actividades en la iglesia que Dios no nos manda a hacer ese tipo de actividades. Es más, en tu caso, Santiago, que estuvieron en el proceso de la aprobación del aborto, que ustedes se manifestaban en la calle oponiéndose a ello, ustedes estarían en el pecado porque Dios no lo mandó a ustedes a hacer ese tipo de manifestaciones. Entonces, ese argumento es bastante errado, no tiene sostén por ningún lado. Así que no estamos diciendo que hay que hacer todo lo contrario de lo que Dios nos diga, porque eso sería irse al extremo. Es más, es más, quisiera interrumpirte un segundo, no te olvides de la idea. Es más, las manifestaciones tienen origen pagano, no nacen del cristianismo. El pueblo cristiano no comenzó a manifestarse y demás. El cristianismo siempre tuvo una posición muy pasiva en ese aspecto, ¿no es cierto? Las manifestaciones comenzaron en el paganismo, por así llamarlo. O en las culturas paganas, mejor dicho, ¿no? Entonces, me parece que como vos bien decís, o sea, nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Claro, claro. O sea, tú te das cuenta que no hay un mandato en la Biblia donde te dicen manda a tus hijos al colegio a estudiar y luego paga las universidades, por ejemplo. O sea, no hay cosas, órdenes directas de Dios en este tipo, pero lo que yo quería hacer énfasis es que no estamos diciendo que nosotros vamos a tomar mandamientos de Dios que son prohibiciones para cambiarlas a acciones correctas. No estamos diciendo eso. Un ejemplo claro, y es lo que muchas de las personas que atacan, vamos a decir que son anti-Navidad, ellos usan un argumento que no es correcto. Nosotros no estamos diciendo hay que celebrar la Navidad
porque nuestras intenciones son buenas. No, ese no es el argumento, porque por más buenas que sean nuestras intenciones, si Dios prohíbe una acción, si Dios prohíbe un acto o un proceder, es una prohibición, ya no hay que hacerlo. Un ejemplo sencillo de algo que fue prohibido y por más buenas que fueron estas intenciones, aún Dios lo condenó, es en el caso de Éxodo 32, cuando Moisés está en el monte, teniendo un encuentro con Dios, recibiendo las leyes, el pueblo de Israel se corrompe y hace un becerro de oro. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Con sus buenas intenciones, ellos no dijeron mañana vamos a celebrar fiesta al becerro. Ellos dijeron mañana celebraremos fiesta a Jehová. Usted lo puede buscar en Éxodo 32:5. Las intenciones eran buenas de ellos de celebrar fiesta a Jehová, pero el proceder era contrario a un mandamiento que Dios dijo de que no harás ídolos. Entonces, en la Biblia no encontramos un pasaje que nos diga no celebre la Navidad. No hay, no existe. Ahora, nosotros encontramos, que es la idea general, y es lo que vamos a tocar en esta noche, pasajes que nos mandan a no practicar de actividades paganas, de no hacer actividades o rituales o ceremonias que son contrarios a las provisiones que Dios nos ha dado. Por eso el debate o la charla de esta noche se va a reducir a si la Navidad es pagana, sí o no. Porque si no es pagana, no hay razón para hacer tanto alarme y tanto, vamos a decir, drama como el que muchas personas están haciendo. Totalmente, totalmente. A ver, habiendo hecho esta introducción, hay un montón de comentarios ya, tenemos más de 114 personas en línea, un montón de gente nos está mirando, un saludo enorme a todos. Recuerden, hay una encuesta que va ganando el sí. La Navidad tiene origen pagano, con el 61% de los votos, la Navidad tiene origen pagano. Votá, que queremos saber qué es lo que pensás. Ahora voy a leer algunos de los comentarios. Espero que no se me haga imposible porque dije anteriormente que iba a leer todos los comentarios, pero la verdad es que están siendo un montón. Ya tenemos casi 60 comentarios. Bueno, a ver, primera pregunta, ¿no? Vamos a encarrilarlo, porque cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de, creo yo, ¿no es cierto? Y obviamente por la derivación de la palabra en sí mismo, Navidad, del nacimiento, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo te podría decir, Carlos, mira, para arrancar, ¿no? Para arrancar, ya definimos lo que era el paganismo, ya definimos bajo qué circunstancias se hace o se realizan actos paganos y demás, pero, a ver, 25 de diciembre, ¿fue la fecha en la que nació Jesús? A ver, yo te respondo, Carlos, desde mi punto de vista personal, para mí Jesús no nació un 25 de diciembre. Entonces, Jesús nació en esta fecha y en el caso de que no haya nacido o que no sepamos si nació, ¿hay algún problema con la fecha? Bien, tomando el punto de partida que acabamos de decir, o sea, no tenemos una prohibición directa de que Dios nos diga no celebra la Navidad. La cuestión se reduce a si el origen es pagano, sí o no. Y como tú decías que la encuesta va ganando con un sí, yo espero que al final de la noche las personas cambien el voto y voten que no, por lo que vamos a decir. Pero voy al punto. Tengo que hacer un poco de historia, así que le voy a pedir paciencia. Resulta que la idea de que la Navidad tuvo un origen pagano y que el 25 no guardaba ninguna relación con Jesús, sino con el paganismo, surge en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y surge a través de eruditos cristianos. Por ejemplo, uno de ellos era un académico llamado de apellido Jablonski. Él era un protestante alemán y del siglo XVIII que él supuso o insinuó que el 25 de diciembre y las fiestas de Navidades no tenían que ver con el cristianismo y él iba a demostrar eso. O sea, él parte de una suposición, no fue que él encontró ninguna evidencia. Y el otro erudito, que también era una persona creyente, es Hardwin, Don Jim Hardwin, un monje benedictino, que él también se propuso en el siglo XVIII a demostrar que todo lo que tiene que ver con Navidad tiene origen paganos. Y es muy importante la fecha, Santiago, porque yo acabo de decir que son del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué pasaba en esos siglos con respecto al estudio de Jesús? Recordemos que en esos siglos es donde se desarrolla la tesis de el Jesús mito, o sea, los miticistas, que Jesús es un plagio de Tamus, de Mitra, de Horus y de un sinnúmero de seres
o sea, supuestos salvadores que existieron en la historia. Entonces, es en esa época donde surge esta idea de que todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús también fue tomado del pagano, porque imagínate, al final, todo lo que tiene que ver con Jesús, según la idea miticista, fue tomado prestado del paganismo. Entonces, fueron estas dos personas que comenzaron con esto. Nadie antes de ello había tomado la iniciativa de hacer esta investigación o de sugerir tan siquiera esa cosa. Nadie, Santiago, nadie había dicho o había relacionado a Jesús con el paganismo, solamente hasta ello, y es en base al contexto cultural del miticismo, de la tesis miticista, que ya son refutadas por demás por carecer de evidencia. Pero el punto aquí, claro, es el siguiente: nació Jesús un 25 de diciembre. No, yo estoy igual que tú. Jesús no nació un 25 de diciembre. Esa fecha no podemos decir, nadie puede afirmar con autoridad. Sí, Jesús nació un 25 de diciembre. Hay datos históricos que comprueban eso, hay evidencia que comprueba eso. Nadie puede decir eso porque sabemos que no nació un 25 de diciembre. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de dónde surge la fecha, Santiago, de un 25 de diciembre? Que es la pregunta que tal vez todos se harían. ¿Por qué el 25? O sea, ¿es porque tiene implicaciones paganas o no es por eso? A ver, pará. Acabas de tirar una bomba y acá me quiero detener. ¿De dónde surge el 25 de diciembre, Carlos? A mí la verdad que a mí me dijeron de que en la antigua Roma el solsticio de invierno tenía algo que ver con el tema del 25 de diciembre. Y la realidad es que, la iglesia cuando fue legalizada, por así decirlo, y comenzó a tener mayor poder, incorpora determinadas fiestas, ¿no? Para más que nada apaciguar a los paganos que andaban ahí haciendo medio un poco de bullicio. ¿El origen del 25 de diciembre nace de esta manera, Carlos? No, fíjate, y es bueno aclarar algo: la práctica de la iglesia de cristianizar ritos o actividades paganas es una práctica del siglo V y el siglo VI. No es una práctica temprana de la iglesia, es una práctica del siglo V y el siglo VI. El texto más antiguo que tenemos, Santiago, de que la Navidad se celebró un 25 de diciembre, viene del calendario filoquiano, de un calendario litúrgico que fue creado por Filócano, y él dice que en el 354, el 25 de diciembre, es la primera vez que se celebra la Navidad. Es decir, tenemos una fecha, el siglo IV, que es el 25 de diciembre del 354 después de Cristo. Es en base a esta fecha que algunos dicen, bueno, ya Constantino era emperador, y ya un sinnúmero de hechos. Eso quiere decir que eso confirma el hecho de que ellos adoptaron una actividad pagana para hacerla cristiana. No, la idea del 25 de diciembre no surge de ahí, es mucho antes, porque tenemos textos, Santiago, de padres de la iglesia que son antes del 354. Repito, el dato histórico que tenemos más antiguo que confirma que se celebró una Navidad con relación al Sol Invictus y la Saturnalia es en el 354. Si aparecen textos siglos antes de esta fecha, entonces esto demostraría que no tiene nada que ver con el paganismo. Pero la fecha del 25 surge de una idea judía, o sea, nace en el seno cristiano. Los cristianos de la época adoptan una creencia judía. Esta creencia judía, que usted la puede encontrar, si gusta apuntar referencia, usted la puede encontrar en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Rosh Hashanah, en el verso 10 y 11, habla de que una persona nace, el inicio de la creación y la redención ocurren en el mismo día. Me explico. Hay un debate rabínico y se creía que una persona nacía, era concebido el mismo día que moría. Entonces, en la iglesia en el siglo II se sabía la fecha, o se suponía una fecha para la muerte de Jesucristo. Se proponía la fecha de 25 de marzo como el día en que Jesús fue crucificado. Vamos ahí. Entonces, como ellos dicen, toma la idea judía del Tratado de Rosh Hashanah, toma la idea judía de que el profeta muere en el mismo día que es concebido. Entonces los padres de la iglesia dicen que Jesús fue concebido el mismo 25 de marzo, el mismo día que murió. Pero entonces, Santiago, si tenemos el 25 de marzo como el día de concepción, y en el momento que un niño se concibe,
¿Cuántos meses tarda para nacer? Tarda 9 meses. Entonces ellos cuentan el 25 de marzo y la fecha da 25 de diciembre. De ahí es que surge la idea de que Jesús nació un 25 de diciembre. Si fue concebido un 25 de marzo, 9 meses después cae 25 de diciembre. Surge en el seno del cristianismo por una creencia judía. Nada tiene que ver con el paganismo. De aquí es que surge esta fecha. Wow, wow, wow. Qué buena onda lo que acabas de decir. A ver, tenemos más de 130 personas conectadas en línea. Les queremos mandar un saludo enorme. Voy a tratar de leer la mayor parte de comentarios posibles. Ahora, recuerden, nosotros no estamos haciendo una apología de la Navidad en cuanto a hay que celebrarla. Esto lo quiero decir desde el principio. Nosotros no estamos diciendo que debemos celebrar la Navidad como si fuese un mandato establecido. No, acá lo que nosotros estamos tratando de blanquear es si la Navidad tiene un origen pagano y si está mal celebrarla. No quiero decir para nada que debemos de celebrarla. Y ahora vamos a entrar un poquito más adelante sobre ese tema, ¿está bien? Por otro lado, quisiera hacer una mención, ya que hay tanta gente conectada, y te quiero sumar, Carlos, a esto. Otra de las cosas que nosotros queremos dejar bien en claro es que la Navidad, y ahora voy a meterme un poquito más en el tema de las fechas y demás, pero la Navidad en sí misma, si pese a la fecha, que podemos estar de acuerdo si nació un 25 de diciembre o no, pese a la fecha, nuestra celebración tiene que ser cristocéntrica. O sea, si a la Navidad nosotros le damos la intención de celebrarla porque es un recordatorio de la encarnación de nuestro Salvador hace 2000 años aproximadamente, toda la celebración tiene que girar en torno a Cristo. ¿Se entiende? O sea, para que no se confundan las cosas, porque si no mucha gente se confunde y cree de que nosotros estamos promoviendo, no sé, la exaltación a Papá Noel o al arbolito de Navidad, que ahora nos vamos a meter en ese tema. No, nosotros estamos diciendo solamente que la Navidad se puede llegar a celebrar según la conciencia de cada uno y si vas a celebrar la Navidad, tiene que ser cristocéntrica. Es como de repente convertir a la Pascua en los huevitos que supuestamente entrega un conejo y olvidar por completo la crucifixión de nuestro Señor. No, para nada. La Pascua, la intención de la Pascua, para nosotros, no es el huevo de Pascua, es la crucifixión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podrías decir de esto, Carlos? Totalmente de acuerdo. O sea, el asunto de la Navidad, porque la palabra Navidad viene de natividad, y natividad habla de nacimiento. Lo que nosotros conmemoramos o celebramos es simplemente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente eso. Que hay otros elementos que se han agregado a través de los años, que el marketing actual de las ventas y las exageraciones y un sinnúmero de cosas. Nosotros no estamos abogando por eso. Nosotros estamos aclarando que la Navidad tiene un origen en el seno cristiano, o sea, la celebración de la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Ya sea que la fecha vino por un cálculo de una suposición o lo que sea, el punto es que no tiene origen pagano. Y nosotros nos regocijamos porque nuestro Salvador haya nacido. Y como tú bien decías, Santiago, ese es el propósito de la natividad. Celebrar con gozo y con júbilo que el Salvador nació. Pero no solamente que nació, porque más adelante también nos regocijamos. Porque murió por cada uno de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Totalmente. Está en línea nuestro fiel amigo y ahí el que va siempre ahí adelante en la apologética, Chris Dupont. Si tenés, Chris, 5 minutos, si tenés solamente 5 minutos, te mando un link para que nos hagas también alguna apreciación sobre este tema. Hemos sabido de que, de hecho, he tratado de ver un poco de la transmisión que ha tenido con Jorge Gil el día de hoy sobre la Navidad también, pero me gustaría, si es posible, guarda, tenerte 5 minutos, porque sé que sos una persona ocupada, para hacernos un breve resumen sobre el tema de la Navidad, si es que se puede. Volviendo a este caso, Carlos, a ver, vamos a empezar con nuestra sección derrumbando mitos, por así llamarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, vos me decís esto de la fecha, bueno, está bien, medio como que me encaja el tema de la fecha, ¿no? Por los registros históricos y demás. Pero en internet han surgido un montón de videos, posts, imágenes y demás,
que supuestamente el culto de la Navidad comenzó allá antes del tiempo de Cristo, por Nimrod. Otros hablan acerca de los vikingos, otros hablan acerca de... ¿Hay algún tipo de evidencia histórica, Carlos, que nos permita llegar a creer que todas estas afirmaciones de supuestas celebraciones de la Navidad antes del cristianismo o de origen pagano son reales? No, no contamos con textos históricos que nos confirmen esto. Y eso no es lo peor, Santiago. Imaginemos que los que dicen los antinavidad o las personas que son detractores es cierto. No solamente están tratando de derrocar este punto. Si ellos afirman esto como verdad, están diciendo que lo que los misticistas dijeron en algún momento acerca de que Cristo no existió como personaje de la historia, sino que fue una copia de mitos, es verdad. Tendríamos también que admitir que Thamus murió por la salvación del mundo y que murió crucificado. Tendríamos que decir que Thamus nació de una virgen, así como nació Jesucristo. Tendríamos que decir lo mismo de Horus. Tendríamos que decir lo mismo de Mitra, que tuvo 12 discípulos. Al final, no solamente ellos estarían derrumbando la Navidad, sino el cristianismo con todo, porque están afirmando una tesis que fue muy popular en el siglo XVIII, pero que ya no es popular porque no cuenta con evidencia. No existe, Santiago, un solo texto de la época antigua que hable de que Thamus se le atribuyen las cosas que dicen acerca de que nació un 25 de diciembre. No hay un solo texto. Yo no sé de dónde es que ellos sacan esto. No hay un solo texto de Mitra. Todos los textos que tenemos son del siglo II después de Cristo, donde el cristianismo ya tenía 100 años y pico establecido, 100 años y algo ya predicando y hablando y ganando popularidad a través de las personas. Entonces, los textos que tenemos son muy, muy, muy posteriores. Es más, los textos de Zoroastro, que también los miticistas dicen que de Zoroastro fue que se plagió el personaje de Cristo, que tuvo discípulos, que hizo milagros. El texto más antiguo que tenemos de Zoroastro o del zoroastrismo es el 900 después de Cristo, o sea, 900 años después del cristianismo. Entonces, es imposible que alguien me diga que el cristianismo copió de Zoroastro cuando los textos más antiguos que tenemos son 9 siglos después de Cristo. Entonces, esto es un error. No tenemos textos. Usted le pregunta a una de estas personas que se basa en esta teoría. Yo te dije que yo leí un libro. O sea, tú leíste Internet. Internet, como decía mi hermano Chris Dupont, como bien tú lo saludabas, un saludo para él, y para también el hermano Jorge Gil, ellos decían algo muy importante. En Internet no todo lo que aparece es verdad. O sea, el hecho de que usted encuentre en Internet. ¿Me decís? Sí. En Internet todo lo que dice la Wikipedia no dice la verdad. No todo lo que aparece en Internet es cierto. O sea, usted tiene que consultar las fuentes, usted tiene que buscar la verdad. Yo te dije que leí un libro publicado por una editorial llamado Babilonia, un misterio religioso. Imagínate, un libro, Santiago, yo no hablo de que cualquiera pone algo en Internet, una investigación que se hizo supuestamente y se publicó un libro. Yo leí ese libro y en el libro, Santiago, el autor nunca cita una sola fuente histórica de la tradición de Thamus, de la tradición de Horus. Nunca cita una fuente histórica que sea anterior al cristianismo porque no existen esas fuentes históricas. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que podemos confirmar que es al revés? Que fue el cristianismo que copió del paganismo y no el paganismo que copió del cristianismo. ¿Cómo podemos hacer esa aseveración? ¿Cómo podemos estar seguros de que no fue al revés? O sea, ¿por qué yo no puedo decir que fue el paganismo, dado el auge del cristianismo y la popularidad, que copió del cristianismo para provocar que sus miembros que se habían vuelto al cristianismo, que se habían convertido, regresen al paganismo? ¿Cómo yo puedo, o sea, cómo no, hay alguna razón para yo no afirmar esto como verdad? Porque si me dicen una tradición sin textos, sin referencias textuales, entonces estamos en problema. Pero para seguir dándole más peso a lo que comenzamos a decir, de que esta idea del 25 y de celebrar la natividad de Jesucristo surge en el seno del cristianismo, podemos citar, por ejemplo, el comentario del padre de la iglesia, Hipólito. Hipólito hizo un comentario al libro de Daniel y la fecha exacta de este comentario data del 205 después de Cristo. Hipólito dice, Santiago, de la siguiente manera, en su comentario a Daniel, usted lo puede buscar, dice: la primera venida de nuestro Señor en la carne, en la que fue engendrado, en Belén, sucedió el 25 de diciembre, dice Hipólito, en el 205, o sea, 100 y pico de años antes de que oficialmente se celebrase la Navidad y se mencionase la fecha del 10
Natalis Solis Invictus y la Saturnalia. Dice que nació un 25 de diciembre durante el reinado de Augusto. Y también él creía que ese mismo día fue que el día que Jesús nació fue el mismo día que la tierra cumplía 5.500 años. Eso lo creía Hipólito. Pero no solamente eso, Santiago, nosotros podemos buscar más textos en la antigüedad, como la cronografía de Sexto Julio Africano, donde hace mención que los clérigos en África, ellos, eso es en el siglo II también, ellos tenían como fecha de nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, y algunas regiones tenían el 6 de enero, es decir, desde temprano en la iglesia vemos que los cristianos están procurando establecer una fecha del nacimiento de Jesús para celebrar con gozo el júbilo de que nuestro Salvador se encarnó. Incluso el 6 de enero en la iglesia oriental de la época celebraban no el Natalis, ellos le llamaban la Epifania, pero que es el Natalis, el nacimiento, porque ellos decían que Jesús al nacer se manifestaba como hombre al encarnarse. Además de Sexto Julio Africano, tenemos también a Clemente de Alejandría, de Santiago, que en su libro Strómata, capítulo 1, verso 21, habla y establece que el 25 de diciembre también es la fecha donde el Salvador había nacido. O sea, te he dado 3 citas de 3 padres de la iglesia que son del siglo II, que nos hablan y comentaban de que había una fecha establecida por la iglesia para celebrar la natividad de Jesús. La iglesia oriental la celebraba el 6 de enero y le tenían el nombre de Epifania, pero al final celebraban la natividad. Y también tenemos que en la iglesia occidental la celebraban el 25 de diciembre, el día natalis de Jesucristo. Wow, a ver, recuerden, todos aquellos que quieran volver a ver esta transmisión va a quedar grabada aquí en Rincón Apologético, en nuestro muro de Facebook, como también voy a tratar de subirla mañana más tardar a YouTube, para que todos lo puedan volver a ver, porque, Carlos, una ametralladora de tirar data, o sea, esto no es especulación, te está yendo a la fuente, te está tirando data, ¿se entiende? Y es acá donde nosotros tenemos que ser conscientes de que pese a que creamos distinto a lo que estamos planteando, necesariamente si nosotros queremos corresponder con la verdad, tenemos que sentarnos a meditar las evidencias que se están presentando. O sea, ¿cuántas evidencias hay en favor del surgimiento pagano de la Navidad y demás? Y hay que comparar a ver cuál conclusión es la más razonable, cuál es la conclusión a la que yo debería de inclinarme, ¿no es cierto? Pero pese a eso, quiero tirar una bomba. Así, me gustan tirar bombas a mí, Carlos. Más de 120 personas conectadas en línea, muchísimas gracias. Recuerden que hay una encuesta que se está llevando a cabo en vivo y en directo, y la pregunta es la siguiente: ¿tiene un origen pagano la Navidad? Pese a que disminuyó ahí la brecha, la respuesta sí es un 57%, la respuesta no, un 43%. Ahora voy a leer algunos de los comentarios, pero quiero explotar al máximo este tiempo que estoy teniendo con Carlos. A ver, ¿y cuál sería el problema? Te la tiro así, Carlos. ¿Cuál sería el problema que la Navidad tuviera un origen pagano? ¿Por qué te digo esto? Porque según tengo entendido, a ver, cuando Dios establece a Abraham, ¿no es cierto?, el tema de la circuncisión, ya en los pueblos paganos existía la circuncisión. Cuando comienza el tema de los sacrificios y demás en la Biblia, ya en los pueblos paganos estaba establecido el tema de los sacrificios animales para los cultos y demás. Muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento luego se incorporaron para un ritual sagrado a el Dios único y verdadero, fueron cosas que previamente en el paganismo ya existían. ¿O me equivoco, Carlos? Así mismo, nosotros podíamos enumerar un sinnúmero de elementos que fueron usados en el paganismo y hasta en cierto modo fueron originados por el paganismo y se implementan en el pueblo judío. El diezmo. O sea, los templos paganos usaban el diezmo para sustentar a sus sacerdotes, lo que se dedicaban al servicio del templo. Ellos diezmaban, la población estaba obligada a diezmar para mantener a los sacerdotes. Y está hablando de cultos tan antiguos como Sumeria, al dios Enlil, a Enki, esos dioses sumerios. Y vemos que es en el 1700 al 1600, en la época de Abraham, que se menciona el diezmo por medio de Melquisedec, pero se establece en la ley en el 1400, o sea, 2000 años atrás, por ahí más o menos, ya los pueblos paganos practicaban el diezmo y Dios toma supuestamente una práctica pagana, porque eso es entre comillas, supuestamente una práctica pagana de diezmar y se la da a Israel para que la use
para sostener a los levitas. Pero ese es el punto, Santiago. No existen cosas paganas en sí mismas. Son las personas que le dan ese atributo o ese fin. Yo no puedo decir, por ejemplo, que un árbol es de origen pagano porque los árboles lo crea Dios. O sea, las personas pueden darles uso que no es a esas cosas. Por ejemplo, la Biblia habla de que los niños, nuestros hijos, son herencia de Dios, son bendición de parte de Él. Pero yo puedo convertir a mis hijos en un ídolo. Y quiere decir que el origen de mis hijos es la idolatría. No, pero yo le estoy dando una atribución a ellos que no le corresponde, que por naturaleza no la tienen. Yo le estoy dando esa atribución y el problema no lo tienen ellos, el problema lo tengo yo, porque somos nosotros las personas que le damos propiedades y atributos a las cosas que no tienen propiedades inherentes, como el paganismo. O sea, no hay un vaso pagano, no hay un plato pagano, o sea, no hay un culto pagano. La forma de adorar es única para Dios, para las personas. El ser humano en su pecado tomó esa forma de acercarnos a Dios a través de la adoración y la ha dirigido a lo que no es Dios, y por eso es paganismo. O sea, es un acto de dejar a Dios para volverse a lo que no es Dios. Esa acción contraria a Dios es lo que la hace pagano, pero no hay cosas paganas en sí mismo. Y vemos en la Biblia ejemplos múltiples hay de cosas que se tomaron del paganismo, como también el ejemplo de la circuncisión. La única diferencia de la circuncisión en el paganismo y la circuncisión en el pueblo judío era que en el pueblo judío era hecha en el 8º día, simplemente, pero se circuncidaban por las mismas razones de pertenecer a un clan o de pertenecer a un grupo religioso, así como el pueblo de Israel se circuncidaba para pertenecer a la herencia, a la descendencia de Abraham. Entonces vemos que Dios está acostumbrado a usar cosas que son supuestamente de origen pagano. Y acabo de decir que no son paganos en sí, no son paganos. Las personas le dan ese tributo, pero Dios está acostumbrado a usar elementos de origen pagano, de uso pagano, para darle el uso real y adecuado que merece y se le debe dar. Un ejemplo más práctico de esto es la música. Tubal Caín, un descendiente de Caín, con fines paganos, crea instrumentos, y por eso es que se le conocen como el padre de los instrumentos, de los que soplan con metales y los que tocan con cuerda. El fin de crear esta música era con relaciones paganas, pero vemos que nosotros en la iglesia usamos la música para adorar y exaltar al Dios. ¿Por qué? Porque este elemento no tiene inherentemente una propiedad que usted lo puede identificar con el paganismo. Son las personas que usan estos elementos para darle implicaciones que no corresponden con Dios. Si la Navidad tuviera un origen pagano, que no lo tiene, yo simplemente he dado 2 o 3 pistas para demostrarle que tuvo un origen en el cristianismo, y la parte de la Saturnalia y el sol invicto lo veremos más adelante. Pero si aún la Navidad tuviese un origen pagano, nadie que celebre la natividad de Jesús tiene en su mente y en su corazón que se está alegrando porque Tammuz nació, o que se está alegrando porque Mitra supuestamente nació en 25, o se está alegrando porque Horus supuestamente nació en 25. Nadie lo hace. Todos nos alegramos y nos regocijamos, repito, en la Navidad cristocéntrica, que es la Navidad que estamos hablando. En la Navidad cristocéntrica nos estamos enfocando en el hecho de que nuestro Salvador nació. Un día nosotros hemos señalado para celebrarlo, pero el día que sea que haya nacido, celebramos todos los días por igual que haya nacido. Aún si la Navidad tuviese origen pagano, eso no tiene ningún tipo de problema, porque nosotros no celebramos el nacimiento de Tammuz, no celebramos el nacimiento de Mitra, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Wow, genial. A ver, sigue un montón de gente conectada. Ya tenemos cerca de 200 comentarios. 200 comentarios. Obviamente hay un montón de gente que no está de acuerdo y es válido. A ver, en este espacio nosotros no queremos que estén todos de acuerdo con nosotros. Sí nos interesa poder armar una mesa de debate, de charla y demás. Estuve viendo, a ver, que Dios se copió de la circuncisión. Esto es estúpido, dice. Bueno, Nati, mandame, desde hoy le estoy pidiendo a Natalia Ucol, es una persona que nos conocemos por las redes, estamos trabajando y demás, una persona a la que aprecio por las redes. Le pido de que desde hoy me está diciendo que la definición de paganismo no es esa. Mandame la definición de paganismo para que nosotros también la podamos leer, porque quizás estamos cometiendo un error, no digo de que no, pero no tires así afirmaciones al viento nada más, tirame algo con propiedad, dale. Por otro lado, a ver,
Carlos, a ver, yo te voy a tirar acá una bomba, porque la verdad que todo esto, lo que vos me estás diciendo, pinta todo muy lindo, todo lo que vos quieras y demás, pero a mí la Biblia me dice lo contrario, Carlos. Porque, mira, yo te voy a decir, yo voy a ir a lo que dice la Biblia, y particularmente contra el árbol de Navidad. O sea, yo me acuerdo, habiendo llegado al camino del Señor, a los 6, 7 meses me dijeron esto fue lo que me dijeron. No tenés que armar el árbol de Navidad porque la Biblia lo prohíbe. ¿Cómo es esto que lo prohíbe? Bueno, si vos vas a Jeremías, capítulo 10, versículo 2, habla acerca de estos supuestos robles o árboles que son cortados, adornados, etcétera. Y está hablando, a ver, cuando vos ves esta descripción en Jeremías capítulo 10, es el árbol de Navidad, Carlos, no me podés decir lo contrario. ¿Vos qué opinás? No, yo creo que es muy mala hermenéutica. O sea, es tomar los versos, vamos a decir, que cuadran con mi idea o que van a favor con mi idea, porque si tú lees el contexto completo de Jeremías capítulo 10, te vas a dar cuenta que está hablando de la práctica de hacer ídolos de madera. O sea, tú cortabas los árboles y hacía ídolos de madera. Por eso es que Dios dice en el verso 5 y el verso 6 que ellos no se pueden mover hablando de los ídolos. ¿Por qué? Porque no son Dios. Pero estos ídolos muchas veces eran colocados, que es lo que sí sabemos a través de lo que dice la Biblia, a través de lo que dice la historia de estudios religiosos. Estos ídolos eran colocados en lugares altos, siempre en montañas y en lugares altos donde se podían adorar, y tenían la costumbre siempre de adornar esos lugares con árboles. O sea, pero el hecho de que yo corte un árbol o esas personas en su pecado corten un árbol para colocárselo al lado de sus ídolos, eso no dice en ninguna parte, ni está hablando del árbol de Navidad, ni está prohibiendo eso. Lo que Dios está prohibiendo es la práctica de idolatría que se hacía en ese momento, que consistía en adorar ese ídolo que se hacía de madera. O sea, en ningún momento ella está hablando de un árbol de Navidad. En ningún momento está mencionando esto, porque si así lo fuera, nosotros los cristianos deberíamos ser los primeros en andar cortando árboles. Es más, no deberíamos ni comer ni fruto de los árboles, porque si los árboles tienen implicaciones paganas, entonces ¿qué hacemos con árboles en la casa? Que un árbol de mango, un árbol de manzana. Entonces, si tienen implicaciones paganas y un origen pagano, ni siquiera deberíamos estar usando los árboles o aprovechándonos de ellos. Tendríamos que cortarlos todos. Tenemos que recordar que quien hizo los árboles fue Dios. Y es por eso que Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo, porque Dios lo creó todo. O sea, el que creó todo fue Dios. Son las personas que le dan esa inclinación. Pero así Santiago, como un pagano tiene la potestad de tomar un árbol y dedicarlo a su práctica pagana, un cristiano también lo puede hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? O sea, ¿qué poder tiene el pagano que no tenga yo en Cristo? De tomar cualquier elemento que exista y adornar, por ejemplo, cualquier cosa o usarlo como medio para glorificar a Jesucristo. O sea, no hay una razón para no hacer eso. No hay una razón para impedirme a mí tener ese derecho y esa propiedad. O sea, así que el pasaje de Jeremías junto con el Isaías 57, todos esos pasajes nada tienen que ver con árbol de Navidad. Están hablando de que los ídolos se hacían de madera y se talaban árboles y se tenía la costumbre de adornar el altar de ellos con árboles alrededor, simplemente. Pero el hecho de que ellos hacían eso no quiere decir que incluso sembrar árboles y cortarlos sea un acto pagano. Wow, a ver, pará. Primero, acá dice Ana Cáceres, hermano Santiago, al final de la transmisión, ¿vas a mostrar tu arbolito? No, no, la verdad que no voy a poner arbolito, pero no por otra cosa, sino porque cuestan muy caro y sinceramente no tengo ganas de comprar el arbolito porque está muy costoso. Sí voy a decorar un poco la casa, pero nada que ver con el arbolito porque la verdad que está muy caro, pero solamente por eso. Ahora, volviendo acá, ¿no? Vos recién hiciste una cita, Carlos, fundamental. Me gustaría que vayamos al libro de Romanos capítulo 14, versículo 14. Y lo voy a leer a Romanos 14, 14, en la versión Reina Valera 1960, que es la que comúnmente todos pueden, que todos tienen y me pueden acompañar con la lectura. A ver, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? O sea, Pablo está sujetando las cosas a conciencia. Y de hecho, cuando ubicamos ese texto bajo su contexto, el drama acá era, me parece, algo
que si lo discutimos era mucho más grave, entre comillas, que el tema de un arbolito de Navidad o la Navidad en sí misma, que era los corintios, los romanos estaban planteando el tema de, o se le estaba planteando, perdón, a ellos, el tema de, si yo no me equivoco, la comida, ¿no es cierto? Claro, claro, ellos estaban planteándole el tema de la comida, que era un asunto judío, que tenía que ver con Dios. Entonces, fíjate cómo Pablo, no en asuntos paganos que tienen que ver con el paganismo, sino en asuntos que tienen que ver con las mismas instituciones de Dios y lo que él había establecido. Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo. O sea, Pablo está dándole, vamos a decir, el punto, poniendo el punto en la I, en lo que acababa de decir, son las personas que le dan propiedades a las cosas de paganos, que lo usan con esos fines, pero los objetos en sí, los procederes en sí y los actos en sí no tienen esencia ni contraria a Dios, ni a favor. Somos nosotros que usamos esto con ese matiz, con esa inclinación. Entonces Pablo, en esa misma línea, dice eso, o sea, tú me estás diciendo a mí que yo no puedo comer esto porque eso es inmundo. No, espérate, nada es inmundo en sí mismo. La razón por la que Dios provió esos alimentos y lo llamó inmundo era porque esos alimentos en ese momento no habían técnicas de cocer, de preparar, por ejemplo, la carne de cerdo, y Dios, preservando a su pueblo, dijo, no lo comas porque son inmundos, le puso un adjetivo. Pero luego Pablo pasa a decir, nada es inmundo en sí mismo, sino que hay una razón por la cual es inmundo. En el caso de la comida en ese momento era que no había un proceso para cocinarla que le matara los parásitos al cerdo, en ese caso, que le matara los parásitos que podían afectar al pueblo de Dios. Entonces, por eso Pablo hace esta salvedad. Nada en sí es inmundo. Me gustaría también decir otra cosa, que en Corintios Pablo habla acerca de los animales que son sacrificados en el paganismo, en cultos paganos. Y Pablo también deja ver, muchachos, o sea, si lo quieren comer, cómanlo tranquilo, básicamente dice Pablo. ¿O me equivoco? Perfectamente, porque es que, vuelvo y te repito, siguiendo la misma idea, son las personas que le dan esa atribución de pagano. Por ejemplo, ellos decían, vamos a hacer un banquete a Diana de los Efesios, por dar un ejemplo, vamos a hacer un banquete a Diana de los Efesios y compran alimentos y lo consagran al paganismo. Si yo estuviese ahí con hambre, yo me como ese banquete, porque yo no me lo como en nombre de Diana de los Efesios, yo me lo como para gloria de Dios, que es lo que dice Pablo en este caso. Nosotros hacemos las cosas para gloria de Dios, porque no hay nada en sí mismo que sea pagano. Entonces, si son las personas que le dan atribuciones paganas a los rituales y a los objetos como los árboles, ¿por qué nosotros los cristianos no podemos darle propiedades y atribuciones cristianas a las comidas, a los festivales y a los árboles en este caso? Totalmente, totalmente. A ver, tenemos casi 250 comentarios. Después de esta pregunta que le voy a hacer a Carlos, voy a tratar de empezar a leer algunos de los comentarios. Pido disculpas porque, sinceramente, yo dije que iba a leer todos los comentarios, pero claramente por una cuestión de tiempo no voy a poder. No pensé que iban a ser tantos. Gracias a todos los que nos están siguiendo, más de 130 personas en línea. Un montón, una barbaridad, así que muchísimas gracias. Por otro lado, sigue la encuesta abierta. ¿Tiene un origen pagano la Navidad? Sí, el 54%, no el 46%. Cada vez la brecha se va cerrando más. Carlos, a ver, está todo muy bien lo que vos me decís, todo lo que vos digas, pero las luces navideñas, a ver, vamos ahora con el tema de las luces, el decorado. A mí me encantan las luces navideñas, me encanta todo ese colorinche que le da a la casa, porque como que le da algo diferente que comúnmente, de la forma en la que comúnmente estamos acostumbrados a tener en nuestra casa, ¿no? Y las luces navideñas, básicamente, son una representación de las luces que antiguamente en culturas paganas se utilizaban para ahuyentar los espíritus inmundos. Eso quiere decir, Carlos, de que, a ver, si yo pongo luces en mi casa, es porque de una u otra manera estoy respondiendo a esta creencia pagana. ¿Qué me tendrías para decir con eso? Bueno, yo te puedo hacer una pregunta. Hola. Sí. ¿Tú tienes estufa allá en tu casa? Sí. ¿Y para prenderla qué usas? El fuego. Perfecto, déjame decirte que el fuego también lo usamos los paganos para sus rituales y sus ceremonias paganas.
hacían antorchas grandes y cantaban alrededor y daban vueltas alrededor porque, como te digo, ellos usan elementos y le dan esas atribuciones. No hay, Santiago, un texto antiguo de los que mencionan como tradiciones de los celtas, de los druidas, la parte de Europa superior. No hay un solo texto antiguo ni un registro histórico que confirme ese dato que tú me acabas de dar. Suponiendo que sí, y a lo que más hacen referencia es a la fiesta del Yule, o se escribe Yule, con Y, se pronuncia Yule, a la fiesta del Yule era que quemaban los árboles y lo hacían con ese fin para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, no podemos decir que las luces navideñas representan los árboles quemados o las supuestas estrellas de las cuales no hay un solo registro histórico, porque este es el punto, Santiago. Las personas que le dan un origen pagano a la Navidad, que dicen que tienen que ver con rituales antiguos que son paganos, no dan una sola fuente histórica. O sea, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Dónde están los textos de esas culturas que confirman esas prácticas? Si nosotros, que lo tenemos que hacer obligatoriamente, hablamos del Sol Invictus, hablamos de la Saturnalia, nos damos cuenta que no lo que la gente cree. O sea, si nosotros consultamos los textos romanos, nos damos cuenta que hay mucha invención ahí, Santiago, por culpa de la mal información en Internet. Así que cuando vayamos a tocar el tema de que muchos dirán, ok, tú me estás diciendo esto, pero el 25 de diciembre se celebraba el Dies Natalis del Solis Invictus, el Día del Sol Invicto, y también se celebraba la Saturnalia y la Sigilalia. O sea, que tú me dices de eso. Es obvio que el cristianismo copió esa fiesta y la adaptó a su religión. Entonces, cuando vayamos a tocar ese tema, nos vamos a dar cuenta que no es así como Internet lo presenta, sino que consultando las fuentes fidedignas se dice otra cosa muy diferente. Carlos, a ver, otra de las cosas que queremos dejar en claro, particularmente yo quiero dejar en claro, es que muchas veces nos hemos encontrado hoy en los posts que hemos subido y demás, o nos encontramos en blogs, en internet y demás, una atribución a que esto sí tiene, o esta creencia sí está respaldada por documentos históricos, y te ponen una fuente al lado y te dice la Enciclopedia Británica. Hay algo que a mí me llama sumamente la atención, ¿no? Porque te dicen, no sé, por dar un ejemplo, el arbolito de Navidad tiene un origen pagano, fuente la Enciclopedia Británica. Entonces vos del otro lado, o tenés que creer eso, o te tenés que sentar a leer todos los tomos de la Enciclopedia Británica para saber en dónde está esa cita o de dónde tomaron esa idea. A ver, muchachos, o sea, es como decir, miren, yo encontré un texto que dice tal cosa, y el que viene a preguntarte la fuente te dice, che, pero ¿dónde busco? Bueno, andate a la Biblioteca de Buenos Aires, donde hay miles de ejemplares de títulos y demás, y ahí yo la encontré, sentate y buscala. O sea, citar fuentes históricas tiene que ver con citar documentos antiguos, citar específicamente tomos, páginas, ser específicos. Eso es citar una fuente. Porque si citamos fuentes porque sí nada más atribuyendo a títulos conocidos y demás, es incomprobable ese tipo de afirmación. No sé si te encontraste alguna vez con algún tipo de afirmación por el estilo, Carlos. Sí, como te decía, el libro que yo leí citaba tradiciones y rituales de la época de Tammuz, de Nimrod y Semiramis, pero que nunca citaba un texto, nunca citaba una fuente. Daba por hecho prácticas, pero ok, ¿cómo tú sabes que esas personas practicaron eso? Deben existir textos antiguos que lo confirmen. Entonces, no existen esos textos, Santiago, o sea, no existen. Los académicos que estudian religiones antiguas, que estudian las liturgias antiguas, como T.C. Smith, que es un experto a nivel mundial, nunca se ha encontrado con esos famosos textos donde mencionan estas prácticas. Es más, él mismo dice que las personas tienen una imaginación tremenda para inventarse un sinnúmero de cosas con tratar de lograr sus objetivos. Y en el caso de la Navidad, las personas que están en contra toman ideas, toman historias que no saben confirmar si son verídicas o no. Tradiciones que no se encuentran en ningún texto antiguo de esas culturas. Y no, es el caso en todo. Por ejemplo, tú me hacías llegar unas citas
de supuestos padres de la iglesia que hablaron en contra de la Navidad. Yo me encontré... Un segundito, porque ahora quiero meterme en eso, pero pará, quiero... Marisela, un saludo enorme a la gente de Costa Rica, del CIB, nos escribe Marisela, no seamos ingenuos, estudiemos historia, hay que tener cuidado con algunos objetos y símbolos que en sí mismos sí son paganos, si no fuera así la palabra no diría, no lleves cosa inmunda a tu tienda, la intención es otro tema. Bueno, pero me parece que el concepto de algo pagano es un concepto de interpretación teológica, es un concepto que está estrechamente ligado, obviamente, a la cuestión teológica. Y si nuestra fe se sostiene en el fundamento de la interpretación teológica de la Biblia, hoy citamos que Pablo en Romanos 14:14 dice que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, el fundamento principal por el cual nosotros construimos conceptos teológicos nos está diciendo que nada es inmundo en sí mismo. ¿Vos qué tendrías para decir, Carlos? Sí, hay que hacer una salvedad y el hecho de que no podemos comparar inmundo con pagano. O sea, están haciendo una comparación que no se debe. En el contexto bíblico, inmundo hablaba de cosas no santas, porque había un proceso, un ritual de santificación. Totalmente. Todo lo que no seguía los rituales de santificación que Dios le entregó a Israel era inmundo, inclusive la comida. Entonces no podemos comparar el término inmundo en el contexto judaico con el término pagano. Yo al principio, en términos sencillos, en lo que nos compete a nosotros como cristianos, pagano es toda acción o ritual o objeto que nos lleva a quitar a Dios de su lugar y darle el lugar de Dios a ese, ya sea a través de un ritual, ya sea a través de un objeto, todo eso lo englobé como pagano, pero inmundo no es un término, como bien dice, teológico judaico, que tiene que ver con el proceso ritual de santificación. O sea, cuando dice que no llevéis nada inmundo al campamento, es porque Dios había establecido normas de rituales para que el pueblo se santifique a través de esos rituales, y si no se santificaba, no podía acercarse. O sea, había una razón de un ritual que seguir, porque es un concepto teológico en este caso, no porque en sí eso era inmundo, porque como bien dice Pablo, dice en Romanos 14:14, que no hay nada inmundo en sí mismo. Totalmente. Y ahora vamos a lo que dijo Carlos. Le quiero volver a repetir a Natalia Ucol porque sinceramente quizás con la cantidad de mensajes que están llegando lo perdí de vista. Yo le pedí la definición a la que ella está haciendo referencia con respecto a lo que es el paganismo. No lo llegué a leer, capaz que lo posteó, yo no lo llegué a leer porque hay más de 300 comentarios. Nati, somos amigos en Facebook, si me mandás un mensaje privado con la definición del paganismo, ahí lo puedo leer y podemos llegar a una conclusión según lo que me estás diciendo vos. Carlos, ¿sabes qué? Yo te mandé a vos hace unos días una serie de mensajes porque vi en una página que dice Sociedad Bíblica, no me acuerdo cuánto, una serie de posts en los que se le atribuyen unas citas a el cristianismo primitivo, a los líderes del cristianismo primitivo, ¿no? Y estas citas supuestamente van en contra de la Navidad, en contra de el celebrar la Navidad. ¿A qué conclusión llegaste con estas citas? Y me gustaría, yo las voy a tratar de postear ahora acá para que ustedes puedan ver a qué citas estamos haciendo referencia. Si vos igual la podés leer, sería genial, Carlos. Bien, lo primero, Santiago, es que estas famosas citas no son citas, porque en las imágenes que me mandaste no dan ninguna referencia a ningún texto, solamente colocan la frase. Por eso te decía, pero qué raro que citen a tal padre de la iglesia, que citen tal hecho y no pongan una fuente en la imagen. Esto es costumbre en las personas que usan falsedades o se valen de falsedades, mal interpretaciones para probar su punto. Pero antes, Santiago, de llegar a ese punto y darle una respuesta contundente y que todo el que está aquí, que tal vez tenga una idea contraria a nosotros, nos pueda entender, yo quiero entrar en el contexto de las famosas fechas romanas que tienen que ver con la Navidad, con el 25 de diciembre y de donde supuestamente el cristianismo lo adoptó. Quiero hacer ese contexto primero, quiero hacer ese énfasis, dejar esa base hecha para tocar el punto de lo que dices. Yo voy a tocar las tres fiestas o dos de ellas, las más importantes, que se dicen que fue donde el cristianismo tomó una fiesta pagana y la hizo cristiana. Ese evento, ese proceder, se le atribuye supuestamente a la iglesia en el siglo IV, por manos de Constantino, que quería reunir o unir a todo Roma bajo su poder
y él lo que hacía es, para que no haya disputa, las fiestas paganas las cristianizó para atraer más fieles y bajo un imperio formal, una unidad en cuanto a la religión, en este caso bajo el cristianismo, que fue la religión que la adoptó. Entonces, si la hipótesis que se plantea de que el cristianismo, la Navidad en sí, la natividad de Cristo, fue una adopción de una celebración pagana, esto debió suceder ¿en qué fecha? En el siglo IV, porque fue la fecha donde estuvo Constantino y donde el cristianismo pasó a formar, pasó a ser una religión oficial del imperio. Tiene que ser en el siglo IV. Antes del siglo IV, Santiago, no podemos encontrar ninguna referencia al 25 de diciembre como nacimiento de Cristo, porque supuestamente no existía. Vino a existir en el siglo IV. Pero si tú recuerdas, yo te mencioné 3 citas del siglo II, que viene una de Hipólito en su comentario a Daniel. La otra viene de Clemente de Alejandría en su Estrómata, capítulo 1, 120. Y también viene de la cita de Sexto Julio Africano en su crónica, Historia Crónica, donde en el siglo II, 2 siglos antes de Constantino, en el siglo II, ya hablaban del 25 de diciembre como una fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, una diferencia de 2 siglos es demasiado para alguien tan siquiera sugerir que el cristianismo en la época de Constantino tomó una fiesta pagana, un día pagano, y la adaptó al cristianismo. Ya 2 siglos antes ya hablaban del 25. Eso es uno. Las personas dirán, bueno, ok, tú me has dado ese punto, pero ¿qué pasa con la Saturnalia? Tenemos evidencia de que era una fiesta romana donde celebraban el 25 de diciembre un ritual pagano donde festejaban a Saturno y en el templo de Saturno, ese último día, gritaban con voz de júbilo a Saturno. Déjame decirte que eso es falso. La Saturnalia nunca, Santiago, se celebró un 25 de diciembre. Y usted dirá, pero usted dirá, pero ven acá, pero Internet me está engañando. Sí, Internet te está engañando. Por eso es que cuando tú consultas una fuente o un dato, tienes que ver la fuente y mayormente fuente primaria. Yo me llevo de fuentes primarias, yo casi no me llevo de fuentes secundarias o terciarias. Primarias, ¿por qué? Porque es la fuente de primera mano. Si nosotros queremos hablar de la Saturnalia, Santiago, tenemos que consultar al texto más fidedigno y más, ¿cómo te diría? El más fiable en este caso, que es del romano Macrobius. Macrobius fue un escritor romano que habló de la Saturnalia. Todo lo que sabemos de la Saturnalia viene por mano de Macrobius, que escribió en el siglo V. Escribió varios libros acerca de la Saturnalia. Y en el libro 1, Santiago, de la Saturnalia, fíjate que estoy dando referencia, donde las personas pueden consultar. En el libro 1 de la Saturnalia, de Macrobius, un romano del siglo V, que está hablando de la fiesta Saturnalia, donde supuestamente el cristianismo la adaptó, de la parte pagana la adaptó el cristianismo, él dice que se celebraba la Saturnalia el 17 de diciembre, no el 25. Se celebraba el 17 de diciembre. Fíjate que del 17 al 25 hay mucha diferencia, pero pasa a decirle luego lo siguiente. Dice que como el César de aquel entonces agregó 2 días al calendario, su calendario se volvió un diciembre de 31 días como el de nosotros. Y él pasa a decir luego que él también dio un edicto donde por 2 días más no se trabajaba y se celebraba la Saturnalia. Entonces la Saturnalia se celebraba diciembre 17, diciembre 18, diciembre 19, todavía muy lejos del 25. Pero alguien dirá, ok, eso fue con la Saturnalia, eso lo está diciendo Macrobius, y yo estoy repitiendo lo que Macrobius dijo en su primer libro de la Saturnalia. Eso lo dice él. Ahora, alguien dirá, pero ok, pero entonces tú estás hablando de eso de la Saturnalia, pero ¿qué hay de la Sigilaria? Que era otra fiesta, la fiesta de la Sigilaria, que es otra fiesta que supuestamente el cristianismo adoptó, porque era el 25 que se celebraba, y el cristianismo la toma para adjudicársela a Jesucristo. La Sigilaria fue una fiesta que se le agregó a la Saturnalia para que en vez de 3 días, la fiesta fuera de 7. Entonces, comenzamos otra vez con los cálculos de Macrobio. 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Los 7 días de esta fiesta pagana llegan desde el 17 al 23. 2 días antes del 25. Entonces la Saturnalia, según Macrobius, fuente primaria y fidedigna en este tema, la Saturnalia nada tiene que ver con el 25, porque la Saturnalia ni la Sigilaria nunca se celebraron
un 25 de diciembre. Se celebraron primeramente en un solo día, el 17, y luego se postergó 7 días. Terminaba el 23, 2 días antes del 25. Bueno, alguien dirá, ok, no fue de la Saturnalia ni la Sigilaria que el cristianismo copió estas tradiciones, sino que la copió de la idea del Sol Invictus. Bueno, se oye muy atractivo la idea del Dies Natalis de Solis Invictus, que es el día del natalicio del sol, supuestamente. Pero lo primero que tenemos que entender es que la palabra natalis, según Penrose, un académico de obras litúrgicas, Roger Penrose, la palabra natalis no siempre significa nacimiento, también significa conmemoración de la dedicación. Y este es el punto importante, que nosotros tenemos que saber, Santiago, que el único o el más antiguo de los datos históricos, de los textos históricos que nos confirman a nosotros que la fiesta del Sol Invictus, de donde supuestamente se copió el cristianismo o adaptó el cristianismo del paganismo, el 25, la fiesta del Sol Invictus, la única referencia histórica más antigua que tenemos de que se celebró un 25 es en el año 354 después de Cristo. Antes de eso no hay ninguna fecha. ¿Tú quieres que te diga cuál era que se celebraba? Se celebraba el día 9 de agosto y se celebraba el día 26 de agosto. El culto al dios Sol no era un culto muy popular en Roma. Los únicos que celebraban ese culto eran 2 clanes, de los cuales pertenecía alguien que fue emperador llamado Aureliano. Aureliano fue emperador en el 270 al 275 y es Aureliano, Santiago, quien establece, tomando el mitraísmo, quien establece que se adore, que se dedique un templo al sol para tratar de contrarrestar el cristianismo, porque Aureliano era un perseguidor del cristianismo y él estaba en contra del cristianismo. Entonces Aureliano es el que toma el intento de tratar de contrarrestar una fiesta cristiana de la época. ¿Cuál fiesta? El 25. Pero no tenemos tampoco un solo dato histórico que nos diga que Aureliano celebró alguna dedicación a un templo o el aniversario a un templo un 25 de diciembre. La fecha de Santiago son el 8 de agosto y el 9 de agosto. Usted puede buscar ese tipo de informaciones que está interesado en la obra de Smith, como mencioné ahorita. Smith es un erudito de liturgias religiosas. En su obra del Sol Invictus, usted la puede buscar incluso en internet y puede encontrar más datos sobre esto, porque los datos históricos que tenemos es que la fiesta del Sol Invictus nunca se celebró un 25, se celebraba el 8 de agosto y se celebraba el 29 de agosto. Luego es que en el 354, el registro más antiguo que tenemos es ahí en el calendario de Filócano. Tenemos que se pasó a esa fecha, pero se pasó para contrarrestar ya la festividad cristiana que estaba establecida por la iglesia cristiana de celebrar el nacimiento de Jesucristo. En pocas palabras, no tenemos un solo texto antiguo que nos diga que el Sol Invictus se celebró el 25, ni la Saturnalia, ni la Sigilaria. Entonces, si estas 3 fiestas, Santiago, que son las que supuestamente el cristianismo, que eran paganas, la tomó y la cristianizó, nunca se celebraron un 25, porque tenemos personas que insisten en decir que se celebró un 25. Nunca se celebraron un 25. Entonces, para responder a tu pregunta, que quería hacer ese terreno, para dejar eso claro, no tenemos textos históricos que nos confirmen esto. Déjame decirte que las menciones a los padres de la iglesia, en vez de ayudarlos, los desayudan. Y te explico, Santiago, ahora. La primera cita que yo vi no daba nombres, solamente daba fechas, pero luego contrasté que hablaba de Ireneo de Lyon y de Tertuliano. Ellos elaboraron una lista, Santiago, de fiestas religiosas autorizadas por la iglesia, y en ninguna de esas listas que ellos tienen se menciona la natividad. Y las personas dicen, mira, si la natividad de Jesucristo hubiese sido una fecha celebrada por la iglesia, ellos lo hubiesen mencionado. No, eso es un error. Recuérdese que existía la iglesia en Occidente y existía la iglesia en Oriente. Además, la iglesia en el principio no estaba de acuerdo en muchas cosas. Por eso es que a veces usted ve que hay personas que dicen, no, porque los libros en disputa. No, libros en disputas del canon en algunos círculos, no en todos los círculos. Entonces, la iglesia tenía una serie de celebraciones
que Tertuliano e Ireneo de Lyon nombraron, que eran oficiales de la iglesia en ese momento, en el siglo II. Eran oficiales, ok. La Navidad no era una fiesta oficial, pero por eso no quiere decir que es pagana, ni por eso quiere decir que no haya que celebrarla, porque algo muy curioso, Santiago, que las personas que usan esta cita y no nos dicen, es que Ireneo de Lyon y Tertuliano no mencionan la Natividad como fiesta oficial, pero mencionan la Epifania, que es el 6 de enero. Entonces, si seguimos su argumento, ¿por qué ellos no celebran la Epifania el 6 de enero? Porque la Epifania era el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué ellos usan esta lista para una cosa, pero para otra cosa no la usan? Tertuliano e Ireneo mencionan entre sus fiestas oficiales la Epifania, que se celebraba en la Iglesia Oriental el 6 de enero. Pero aún hay algo más curioso aún, Santiago, que por qué ellos toman esta fecha del 6 de enero, cuando hay evidencia en el calendario juliano que el 6 de enero se celebraba el nacimiento del dios pagano Aión. Entonces, ¿cómo es que Tertuliano e Ireneo celebran, ponen entre sus listas de celebraciones el 6 de enero como nacimiento de Jesús, la Epifania, cuando el 6 de enero en Roma se celebraba la fiesta del nacimiento del dios Aión? Entonces, fíjate cómo alguien podía decir, por ejemplo, nosotros, Santiago, podíamos decir lo mismo que ellos. Lo que pasa es que Ireneo y Tertuliano copiaron de la fiesta romana del dios Aión para cristianizarla. Ahí los detractores de la Navidad no mencionan eso porque lo desconocen, porque lamentablemente trabajan con las informaciones a media. Entonces, otra famosa cita es la de Orígenes, Santiago. Quisiera decirte algo. A ver, primero, tanta información para los que están conectados y dicen, che, recién me acabo de sumar, me gustaría poder, verlo de vuelta y demás. Este programa va a quedar grabado, está bien, va a quedar grabado en el muro de Rincón Apologético y mañana lo vamos a tratar de subir a YouTube porque Carlos es una máquina de tirar data. Carlos, no sé qué es lo que debe estar pasando con tu micrófono, hace un ruido como que de viento, o que roza algo. No sé si hay algún problema con el micrófono. No, lo que pasa es que mi esposa para evitar que su esposo sude, me puso un poco el abanico que me dieron. Perdón, mil disculpas. Bueno, ya igual ya queda casi nada, ya te suelto. Muchas gracias a la esposa de Carlos ahí que nos lo prestó un ratito. A ver, primero le quiero decir a Valeria Yanquelén, porque desde hoy está tirando ahí con que está mal, mucho bla bla, esto. ¿Para qué perdés el tiempo mirándonos? O sea, salí de Facebook, prendé la televisión, ponete a leer la Biblia, no sé, algo, si te parece tan basura lo que estamos diciendo, cambiá de canal, o sea, está todo bien. Por otro lado, pese a que, y nosotros no es que estamos con la iniciativa de convencer a todo el mundo, no, a ver, el que no la quiere celebrar porque tiene sus razones, perfecto, no hay ningún problema, tal y como decía Pablo, o sea, aquel que tenga su conciencia intranquila, parafraseándolo, que no lo haga, está bien, porque está mal si tiene la conciencia intranquila, pero lo que sí queremos por medio de esta transmisión es llamar a conciencia a aquellos que consideran que no se debería celebrar, a que dejen en paz a los que sí desean celebrarla. ¿Se entiende? Porque llega diciembre y Internet se llena de frases como los cristianos se han paganizado, si te ven y vos estás a favor del arbolito de la Navidad, no, eso está mal. A ver, ya hemos presentado, y quiero terminar con una última pregunta, ya hemos presentado pero así una catarata de evidencia, historia, fuentes, documentos, original, vamos a la fuente original, qué es lo que dicen las fuentes y demás. O sea, si vos querés todavía conservar tu postura de no lo quiero hacer y demás, genial por vos. O sea, yo no te voy a criticar por eso. Ahora, vos no me critiques a mí o no critiques a los que están a favor de eso, de celebrarla, porque es pagano. Hemos demostrado claramente que la Navidad no es pagana, no tiene origen pagana, las lucecitas no tienen origen pagana. Todo eso es una construcción de mala información de personas que vienen, te dicen una serie de cosas, lo pintan muy lindo, videos en internet, un montón de pavadas que no tienen fundamento histórico. Entonces, el que no la quiere celebrar, que no la celebre, pero tampoco podemos promover que celebrarla está mal, no podemos promover que tener un arbolito está mal, no podemos promover que poner lucecitas en una casa está mal, que está mal no lo podemos promover porque no está mal.
¿Está bien? Ahora, el que no lo quiera hacer, que no lo haga. El que lo quiera hacer, que lo haga en paz, pero que podamos convivir todos juntos en algo que me parece tan bien presentado, ¿no? Tan bien fundamentado como es lo que estamos hablando el día de hoy. Por otro lado, tampoco quiero decir con esto es que nosotros estamos mandando a celebrar la Navidad. Para nada. Nosotros no estamos diciendo, porque hay muchos comentarios acá que dicen, bueno, pero no es un mandamiento, ¿por qué mandan a celebrar? Nosotros no estamos mandando a celebrar la Navidad a nadie, ¿eh? Es más, hay comentarios acá que dicen, bueno, pero yo creo que Jesús nació en Sucot. Yo también, yo particularmente creo, y como dice Carlos, o sea, no es que tenemos un montón de evidencia para poder llegar a la conclusión de que Jesús pudo haber nacido. No, la verdad es que no la tenemos. Tenemos quizás aquellos que opinan de una manera, aquellos que opinan de otra, ideas que pueden estar fundamentadas en alguna que otra cosa, pero no podemos decir que estamos 100% seguros. Yo particularmente, hasta que alguien me presente un argumento contrario, con buenas evidencias y demás, de que Jesús no nació en la fiesta de Sucot, yo voy a creer eso. Ahora, porque creo que Jesús nació en la fiesta del tabernáculo, ¿eso me va a prohibir a mí el 25 de diciembre cuando nuestra región considera que la Navidad es aquella fecha que se celebra el nacimiento de Jesús y demás? ¿Me va a impedir celebrarla? Para nada, bajo ningún punto de vista. Es más, es una buena oportunidad para que nosotros empecemos a aplicar en nuestra vida el que todo ese tipo de fiestas sean cristocéntricas, que todo lo que haya en cuanto a las celebraciones el 24 para el 25 gire en torno a Jesucristo. Para quizás nuestros familiares que son incrédulos, personas a las que saludamos a las 12 de la noche y demás, le decimos Feliz Navidad y quizás se sienta a comer con nosotros un pan dulce, nos diga, che, ¿qué onda? ¿Por qué es que no hay ningún Papá Noel acá o algo por el estilo? Y la verdad es porque yo celebro la Navidad, pero la celebro porque mi Salvador nació en este mundo, pese a la fecha, mi Salvador se encarnó para morir por mis pecados, etc. Entonces, ese es el sentido de la Navidad. No estamos mandando a que la gente la celebre, bajo ningún punto de vista. Lo que sí te estamos diciendo es, dada tantas evidencias demostradas que la Navidad no tiene ningún origen pagano, y aquellos que creen que la Navidad tiene un origen pagano no han presentado ni siquiera una evidencia, dejen de decir eso y dejen de prohibir a la gente que lo haga. ¿Se entiende? Carlos, para no robarte más tiempo, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Y el arbolito de Navidad qué onda? ¿Cuál es el origen del arbolito de Navidad? Sí, concluyendo ya con la última idea que diste, nosotros no estamos mandando a nadie a hacer la Navidad, no estamos diciendo que es una fiesta o algo que Dios manda. Comenzamos diciendo que Dios nos da la libertad a nosotros de crear fiestas y de celebrarlas. Un caso bíblico de ellos es la fiesta del Purim, una fiesta judía, y la fiesta de la dedicación, el Hanukkah. Jesús celebró la fiesta del Hanukkah, o sea, una fiesta que el humano creó y Dios no se opuso a eso porque el mismo Jesús la celebró. Entonces no estamos mandando a nadie a celebrar la Navidad, no estamos diciendo que usted tiene que celebrarla. No estamos diciendo que Jesús nació un 25 de diciembre. Lo que estamos diciendo es que la fecha de 25 de diciembre surge en el seno del cristianismo por una idea judía. También estamos diciendo que esa fecha no tiene nada que ver con la Saturnalia, ni la Sigiralia, ni el Sol Invictus. Y también estamos diciendo en sentido general que no tiene origen pagano. Entonces, si usted dice y sigue diciendo sin evidencia de que tiene un origen pagano, usted está afirmando una mentira. Y lo que nosotros queremos hacer en esta noche es que usted deje de afirmar una mentira y crea a la verdad. Que la verdad en este caso es que la Navidad no tiene origen pagano. Si usted la quiere celebrar, hágalo, y si no, no lo haga. Ahora, el punto con el arbolito una cosita más, Carlos, para no interrumpirte ya más en el tema del arbolito. Vamos a entrar en el tema del arbolito y ya vamos cerrando. Sigue abierta la encuesta. Recuerden, todos los que están viendo, más de 100 personas siguen conectadas. La verdad, una transmisión excepcional. Dice la encuesta en vivo de Rincón Apologético y ya nos estamos preparando para cerrarla. ¿Tiene un origen pagano la Navidad? La respuesta número 1 es sí, la respuesta número 2 es no. Por ahora, 51% de las personas sí y el 49% de las personas no. Cada vez la brecha es más corta, así que
por estos minutos que restan, vamos a ver cómo termina la encuesta. Última pregunta, Carlos, el tema del origen del arbolito y ya no te molesto más. Al parecer, lo poco que hemos dicho ha estado convenciendo a los que dijeron que sí primero y tal vez dijeron, no, vamos a cambiar de respuesta, de opción. Pero fíjate, el tema del arbolito es igual que el tema de las fiestas y las famosas tradiciones. No tenemos textos antiguos que vinculen al árbol, a decorar un árbol con el paganismo. No lo tenemos, no existe. O sea, son ideas que usted encuentra en internet. La práctica más cercana al arbolito de Navidad es la que se celebraba en las regiones superiores de Europa, la práctica del Yule, que era quemar un árbol, era como encenderlo en llamas, y las personas hacen alusión que encender un árbol en llamas es semejante a ponerle lucecitas, como decimos aquí, lucecitas de Navidad, que brincan, que prenden y apagan. O sea, ellos dicen que cuando nosotros ponemos lucecitas, estamos haciendo el ritual del Yule, y no lo estamos haciendo porque el Yule se hacía, era que se quemaba un árbol para ahuyentar espíritus y para un sinnúmero de cosas, pero eso nada tiene que ver con decorar un árbol de Navidad, porque ellos no hacían eso con ese fin de que vamos a hacer una decoración para dedicarlo a esto. No, ellos decían, vamos a quemarlo para nosotros ahuyentar los espíritus. No hay nada, no se parece nada yo colocar colocar luces de Navidad en un árbol. No se parece nada con la práctica del Yule, porque ni lo estamos quemando, ni estamos diciendo que las lucecitas espantan a los espíritus. Todo el tipo de decoración que le podamos añadir al árbol de Navidad es vamos a decir, gusto de nosotros, tal vez por tradición de humanos que no atentan a la integridad de la santidad de Dios. Entonces, el origen en sí de decorar un árbol de Navidad que supuestamente se le atribuye a Nimrod y a Tammuz, no hay un texto que nos diga sobre eso. O sea, ¿dónde está el texto histórico de Babilonia, de esa liturgia religiosa de Babilonia? ¿Dónde está? No existe. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacan esa tradición? ¿De dónde es que ellos la buscan? ¿De dónde es? O sea, los textos que tenemos antes del cristianismo no existen. Todos los textos que tenemos de liturgias paganas, de rituales paganos que se asemejan al cristianismo, son después del cristianismo, no antes. Entonces, aunque la liturgia de Tammuz era así o hacía esto y se parece al cristianismo, no quiere decir que el cristianismo la copió del paganismo, sino que es todo lo contrario. El paganismo la copió del cristianismo para poder hacerse popular, porque el cristianismo se estaba volviendo popular y aún los paganos se estaban convirtiendo a Cristo. Nosotros recordaremos el caso de Pablo en la ciudad de Efesios, cuando personas comenzaron a convertir a Cristo. ¿Qué pasó con el paganismo? Fue menguando, fue cayendo, hasta el punto que creó una revuelta para que expulsaran a Pablo, porque a los mercaderes del paganismo, lo que se lucraban de esto, estaban dejando pérdida. Entonces, en la historia de la iglesia, en la historia en general, cuando tiene que ver con religión y específicamente el cristianismo, lo que está demostrado es que el paganismo copia elementos del cristianismo para presentárselo a los cristianos que han dejado el paganismo para que vuelvan, no al revés, porque no tenemos evidencia histórica, no tenemos evidencia textual de que sea al revés, es todo lo contrario. Y en ausencia de un texto que me diga a mí lo que se dice de Tammuz y árbol de Navidad, en ausencia de un texto que me confirme eso, yo no puedo creer esa historia de que el árbol de Navidad tiene un origen pagano. No la puedo creer. A ver, genial, broche de oro. La verdad, disfruté de esta transmisión. Quiero decirle a toda la gente que está del otro lado, Carlos, yo te quiero decir algo. Acabas de hacer algo que es épico. Terminó la encuesta con un 51% de los votos no tiene origen pagano. 49%. Esto es más épico que las batallas que ha dado William Lane Craig en Oxford, ¿viste? Cuando se enfrenta al ateísmo y demás. Bueno, esto fue más épico. Así que la verdad es genial, ¿no? En especie de broma y demás, ustedes saben de que siempre nuestra intención es poder agregarle este tipo de condimento, ¿no es cierto?, a las charlas. Pero la verdad, Carlos, disfruté de esta conversación. Sé que te estás muriendo de calor. Te agradezco por la paciencia y por el tiempo que has invertido. 1 hora y media de datos, Carlos. Wow, no pensé que el tiempo había avanzado tan rápido. Sí, un montón. Así que, a ver, todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Carlos,
la gente que dice, porque Carlos es apologista. Yo he contado 1000 veces mi experiencia con las páginas y los posts de Carlos en mis inicios en la apologética. A ver, yo estoy iniciando en la apologética, pero cuando recién me encontré con ella, la verdad que me sirvieron sinceramente muchísimo, por eso siempre y animo a que puedan entrar a ver el trabajo de Carlos. Yo he etiquetado la página, la fanpage de Carlos. Carlos, ¿cómo pueden encontrar a la gente tu trabajo en apologética? Bueno, lo pueden encontrar a través de la fanpage Ministerio El Poder de Su Palabra. También pueden acceder al sitio web elpoderdesupalabra.com y como algunos sabrán, las informaciones que he dado y lo que he hecho en este año, tuve la oportunidad de escribir un libro hablando del apologista cristiano que se llama Estar siempre preparados, el mandato bíblico a la apologética. También lo pueden adquirir en Amazon. Esos son los lugares donde pueden hacer contacto con mis trabajos, mis investigaciones. Recientemente estoy llevando a cabo unas publicaciones acerca de los supuestos plagios de Génesis y la literatura sumeria. He publicado 2 entradas bastante gruesas. Estoy próximo a publicar la tercera y todo mi trabajo lo pueden encontrar en esos espacios. Carlos, 1000 gracias, sinceramente, gracias a tu esposa por el aguante que nos hizo. Dice Chris Dupont, dice, excelente trabajo, Carlos y Santiago, les mando un gran abrazo, amigos. El genio, el crack, el sumo sacerdote de la apologética, diríamos los latinos. A ver, nada, sinceramente, para todos los que estuvieron del otro lado, sinceramente, gracias. 1 hora y media se bancaron. Muchísimas gracias. Estuvieron ahí del otro lado. Durante la mayoría de la hora y media estuvimos arriba de las 120 personas en línea. Tenemos casi 500 comentarios. La verdad, muchísimo revuelo se ha armado con esto. Y, sinceramente, siempre nosotros motivamos a la discusión, a la charla, al debate. Más que nada porque somos apasionados por la verdad y pese a que esto no tiene relevancia en cuanto a nuestra vida cristiana, pero sí me parece que muchas veces emitimos juicios, ¿no es cierto?, de valor y demás, cuando no están bien fundamentadas nuestras propias creencias. Entonces, siempre motivamos a que no se dejen llevar por lo que dice Wikipedia, no se dejen llevar por lo que aparece en internet, en el blog de tal y tal persona, sino vayan a la fuente, vayamos todos a la fuente para que podamos conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Carlos, 1000 gracias, sinceramente, te agradezco mucho, amigo. Siempre, un placer. Tú sabes que siempre que el espacio esté disponible y yo tenga el tiempo y la aprobación, vamos a decirle a mi esposa, entonces vamos a estar aquí siempre compartiendo temas y ayudando a las personas a conocer, como tú bien dices, la verdad, porque al final es lo único que nos interesa, que todos conozcamos la verdad. Gracias, Carlos. Les mando un abrazo a todos. Esto fue Rincón Apologético y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el viernes. El viernes nos estamos viendo. Así que el viernes vamos a estar con Jesús Escudero Navas, quien nos va a estar trayendo todas las novedades de Querigma, las publicaciones de Querigma, todo el libro de teología y apologética de primera línea. Nos va a estar diciendo qué es lo que se viene con Querigma en el año 2019. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.